Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Las ollas populares que han proliferado desde el año pasado son un reflejo claro de la crisis económica y social provocadas en Uruguay por la pandemia de COVID-19. Durante buena parte de 2020, estas iniciativas tuvieron como principal vía de financiamiento los aportes de vecinos, empresas y organizaciones sociales. El Estado no volcó recursos para las ollas populares hasta diciembre del año pasado, cuando el Instituto Nacional de Alimentación, INDA, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, otorgó una partida de 17 millones de pesos para algunos departamentos del país. Ahora, esa asistencia tendrá un crecimiento importante. La semana pasada, el ministro Pablo Bartol anunció que se destinarán al menos 115 millones de pesos para atender la situación de ollas populares y merenderos en todo el territorio. En el interior serán las intendencias quienes utilizarán parte de esos recursos para la compra, el suministro, la logística y el registro de todas las ayudas que se otorguen. Acá en la zona metropolitana, esa tarea estará a cargo de la Asociación Civil Uruguay Adelante. En los próximos minutos justamente les propongo conocer cómo funciona esa organización, cómo será su trabajo junto a las ollas populares y merenderos. Estamos con Jesús Graña, coordinador de Uruguay Adelante. Jesús, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar aquí en la mañana de Perspectiva. Conviene definir brevemente qué es Uruguay Adelante, ¿no? Estaba revisando antecedentes. Surge en julio 2020 como una organización social que reúne a otras organizaciones sociales. ¿Está dedicada solo a colaborar con ollas populares y merenderos? Mira, primero, efectivamente surge quizás como Uruguay Adelante en julio, pero empezamos a trabajar desde marzo del año pasado. Nosotros somos, igual que el resto de la población, cuando pasa el fenómeno del 13 de marzo del 2020, habemos muchos que venimos del mundo gastronómico, de diferentes organizaciones, que ya en aquel momento nos juntamos a una escala mucho más pequeña para empezar a de alguna manera acercar alimentos, o a ollas, en aquel momento que fueron 2 o 3, o a particulares en forma de insumos para familias, por decir una manera. Uh-huh. En julio lo que pasa es que terminamos como de todas las agrupaciones que formábamos parte de Uruguay Adelante, encabezarnos bajo el título Uruguay Adelante para juntar fuerzas y trabajar de manera más prolija, básicamente. Uh-huh. Entonces ahí nace Uruguay Adelante, aunque ya venía desde sus organizaciones anteriores trabajando. Y ahí es cuando pasamos a actuar aparte fuerte en el terreno. ¿Y entonces cómo se definen como estructura? ¿Qué son? Somos una organización social sin fines de lucro, que devenimos todos del ámbito privado. En mi caso yo me dedico puntualmente a cocinar y al mundo de la cocina desde toda mi vida. ¿Los demás a qué se dedican? ¿Los otros responsables de Uruguay Adelante a qué se dedican? ¿Quiénes son? Mira, por ejemplo, el otro director junto conmigo, Santiago Pérez, que es una persona que casualmente, ahora que en estos días hubo recuerdo del tema de Todos por Dolores. Santi Pérez en el 2016 fue quien inicia la acción que se llamó Todos por Dolores, justamente desde aquí de Montevideo. Él era un doloreño, que quizás sería como la génesis de Uruguay Adelante, sería un poco, en el caso de Santi, Todos por Dolores. Santi hace todo aquel movimiento en el cual se envía comida primero para Dolores, y después, si todos recordamos, después del tornado de Dolores, vino un ciclo de inundaciones. Bajo el mismo lema Todos por Dolores se siguió distribuyendo comida en todo el resto del país. Básicamente, mi otra contraparte en Uruguay Adelante es Santi Pérez, que es esta persona que ya tuvo como esta iniciativa solidaria en el 2016 y que el año pasado, el 2020, lo encuentra viniéndose desde Brasil en marzo y justamente encontrándose con algunos otros amigos en el camino que le dicen, che, podremos rescatar aquel Santi de Todo por Dolores y transformarlo en lo que hoy en día es Uruguay Adelante. Y de ahí viene la otra contraparte que tiene Uruguay Adelante, que es Santiago Pérez. Pero no es que somos nuevos en el tema de preocuparnos por los demás desde esta manera, desde el ámbito alimenticio. ¿Cuántas personas, en definitiva, colaboran en Uruguay Adelante? Porque miraba en la web y esa información no está, el detalle de la estructura, digamos, no está.
Porque la estamos conformando. De hecho, hoy en día, Uruguay Adelante, los días de entrega, nosotros trabajamos toda la semana, de lunes a viernes. Los jueves y los viernes, que son los 2 días más fuertes en los cuales entregamos comida, y esto lo venimos haciendo por las dudas para aclarar, preacuerdo con el MIDES, porque es interesante responder en especial a la población, que Uruguay Adelante el año pasado fue el principal entregador, entre comillas, de comida a nivel de toneladas. Ujú. Nosotros el año pasado, a través mío puntualmente, porque yo fui el contacto directo con las ollas, de hecho mi teléfono tiene los WhatsApp de cerca de 180 referentes, se entregaron 120 toneladas el año pasado. Ujú. Entonces ya el año pasado Uruguay Adelante fue un actor muy importante a nivel de ollas. De hecho, todas las gallinas que circularon en Montevideo el año pasado, de julio en adelante, fueron compradas y pagas por Uruguay Adelante destinadas al mundo de ollas. No solamente a las ollas que estaban amparadas, entre comillas, solamente bajo nosotros, sino puntualmente a las ollas de la coordinadora, que es hoy en día el otro actor que está en cancha hablando. Y hoy en día somos cerca de los días de entrega puntualmente de 22, 23 personas que trabajamos de manera voluntaria. De hecho, las fotografías que circulan ahora en redes, en el cual aparecen unas mujeres con camisetas ahí trabajando, justamente quizás en la foto aparece la vicepresidenta y alguna otra cosa más, son todas mujeres referentes de ollas, o sea, son personas que de por sí trabajan en las ollas populares, cocinan en ollas del barrio 3 de enero, Nuevo Yauri y demás, y que destinan, aparte de ese tiempo para cocinar las ollas, un tiempo para ir a colaborar en Uruguay Adelante para poder brindarle la comida a otras ollas. O sea, en el Uruguay equipo no hay personas remuneradas, esa es no hay la característica. personas remuneradas, sí hay remunerados insumos, o sea, nosotros obviamente, previo a esto que salía del gobierno, ya veníamos comprando insumos y otras cosas para poder funcionar. ¿Y de dónde Sobre venía el adelante, dinero? ¿De dónde venía el dinero? básicamente del mundo privado. Nosotros el año pasado, puntualmente en diciembre, yo podría decirlo, hicimos una movida grande en la cual salimos en prensa, en todos los canales, Sí. pidiendo un poco a la sociedad civil que así como había la pandemia del tapaboca, había una pandemia de falta de un plato de comida, y de esa manera recabamos mucho dinero de privados que, aparte le planteábamos, por ejemplo, yo siempre decía, como en la jerga entre nosotros, algún amigo millo que donaba dinero, entonces nosotros le planteamos a esta ¿Algún amigo persona... Millo? ¿Millo? ¿Qué es sí, entre comillas, o sea, personas de muy buen poder adquisitivo, que le interesaba colaborar con el mundo de ollas, y nosotros lo que le planteamos es, no nos dones dinero directamente a nosotros Uruguay Adelante, sino que destinalos, en aquel momento eran 3 proveedores básicos los que nos daban la mayoría de las cosas, que era Redalco a nivel de las verduras, Asociación de Fasoneros con el tema de la gallina, y en aquel momento era un proveedor de leche en polvo, que es un proveedor privado de leche en polvo, pero básicamente Uruguay Adelante, toda la comida que manejó el año pasado, por la cual recibió dinero de los privados, lo que hacía era eso, o sea, hacer un canalizador de dinero de un privado, venía Emiliano Cotelo, quería donar 1.000 pesos para algo, le decíamos, Emiliano, doná este dinero en esta cuenta de Redalco, que es un proveedor de verdura, así tus 1.000 pesos se transforman en verdura que se destina a la olla. Entonces toda nuestra financiación fue de índole privada. Bien, y el dinero, ustedes han enfatizado mucho que está auditado. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, acá tenemos, primero, hoy en día, bueno, Uruguay Adelante tiene toda esta génesis en la cual hace todo este trabajo el año pasado. Enero y febrero de este año también seguimos trabajando bajo la normativa de que la plata que manejábamos era toda de índole privado. Como todos sabemos, se firma un acuerdo ahora hace muy poquitito con el MIDES, en el cual el MIDES nos destina en 2 partidas, al menos ahora en el principio de año, 65 millones y después 50. Ahora hablaremos del futuro. Mi pregunta iba sobre todo a cómo habían funcionado hasta este momento, ¿no? Hasta este momento hemos trabajado de esta manera, con voluntarios, haciendo el trabajo semanal, sí, y por otro lado, con dinero que provenía de los privados y que lo dedicábamos directamente solamente a compras de insumos para destinar a las ollas. Sí, y cómo rinden cuentas a quienes donan? ¿Ustedes ¿Cómo informan del uso de ese dinero? Primero informamos, después lo otro es que Uruguay Adelante maneja tanto los números de las ollas que forman parte como de nuestra parte económica, todo está a la vista para quien quiera pedirlo. De hecho, puntualmente el dinero que hoy en día está, el del Estado, que es el más importante para todos, va a estar doblemente auditado, por un lado por Guía Regules y por otro lado por MIDES. Entonces, básicamente el dinero en este caso que destinó el Estado se audita por Guía Regules para que pase directamente a una cuenta de un proveedor, en este caso un proveedor de verduras, para que solamente se destine a verduras o a arroz y demás. Pero justamente tenemos la tranquilidad de que quien quiera venir, o de parte de la prensa o de la sociedad civil, a ver los números de cómo se destinó el dinero del Estado, están a la vista. O sea, no hay ningún drama de tener una contabilidad abierta, por eso hablamos de la transparencia de los números que manejamos. Bien, y para terminar con la descripción de la operativa de ustedes, veía este resumen.
el dinero ingresa a una cuenta auditada de la que se transfiere a proveedores. Estos hacen entrega semanal de carne de gallina, verdura y leche en polvo, entre otros insumos. Eso va a parar a un centro nacional de distribución que está en la zona del hipódromo, ¿no? Eso va a parar justamente a un local que tenemos en la calle Chagoyen, que a los que son hípicos, yo trabajé muchos años en el hipódromo, queda por la calle Chagoyen a media cuadra de lo que sería el Portón 4, muy cerquita ahí de General Flores. Justamente nosotros alquilamos este año un local en el cual lo convertimos como en un centro de acopio y de distribución, en el cual podemos también tener un local con un tamaño importante como para afrontar este proyecto que viene ahora. El local lo tenemos desde febrero, lo seguimos equipando, es un local en el cual también le pusimos una cámara refrigerada para poder tener control de frío sobre, por ejemplo, el pollo que viene congelado. O sea, hemos ido como acomodando todo para justamente trabajar de una manera muy eficiente. El otro detalle no menor, a la hora de auditar los números, que es casi siempre como el pelo en el huevo, hablando un poco en criollo, es el tema de los precios de los proveedores. También podemos mostrar perfectamente en esta auditoría de nuestros números que los precios en los cuales nosotros compramos los insumos son los mejores de mercado. Eso es un detalle no menor. Yo siempre establezco el arroz como parámetro para que la gente lo entienda un poco, y es Uruguay Adelante en base a cómo negoció números con proveedores y en base a cómo le pidió aparte de los proveedores. O sea, le dijo, mira, nosotros no vamos a cifrar ganancia con esto. Cuanto más volumen podamos conseguir de comida con el dinero que nos da el Estado, es mejor. Entonces, por ejemplo, a nivel del arroz, logramos un precio de un arroz que ronda entre los 22 y los 25 pesos el kilo. En el mercado, un arroz de media calidad ya ronda los 40, y cualquier arroz a nivel de súper está entre los 60 pesos. Entonces, esta es la gran efectividad que habla Uruguay Adelante a la hora de las compras. Es, con el mismo dinero que quizás Doña María o el Estado compraba un kilo de arroz, Uruguay Adelante está consiguiendo 2 kilos de arroz. Entonces, obviamente, el dinero que está volcando el Estado o privados en esta acción se multiplica mucho más por este tipo de gestiones a la hora de compra. Y para terminar con la descripción de la forma de trabajo, desde ese centro de distribución, ese que sí, recién se mencionaba en la zona del hipódromo de Maroñas, de ahí se envía los alimentos a las ollas y merenderos, se lo hace en kits, ¿no? ¿Cómo es esto? Exactamente, nosotros lo que elaboramos es, primero hicimos el año pasado un estudio de ollas. Montevideo al día de hoy cuenta con un Montevideo y área metropolitana, entendiendo toda la parte de Ciudad del Plata y también todo lo que es Canelones. Tiene un mundo de 274 ollas, de las cuales 140 siempre trabajaron con nosotros, entre comillas, siempre retiraron insumos básicamente, puntualmente de Uruguay Adelante. Nosotros vimos que dentro de este mundo de ollas, la media de las ollas tenía como una cocinada de porciones de comida que rondaba las 300 porciones de comida. Entonces Uruguay Adelante elaboró como un kit, como si fuera un paquete en el cual hay una buena cantidad de gallina, una buena cantidad de verdura y una buena cantidad de carbohidratos, o sea, estableciendo como una pirámide nutricional para 360 porciones. Entonces hoy en día Uruguay Adelante elabora como si fuera un kit olla, que es como si fuera un paquete de alimentos en el cual está contemplado tener gallina, verdura y arroz, para la totalidad de una olla que cocine 360 porciones. Ese es nuestro como kit olla, por decirlo de una manera. Perdón, son 360 porciones por día. No, mira, hay ollas que cocinan, esto es lo otro, hay que entender también que dentro del mundo de las ollas no hay ollas que cocinen, o sea, algunas pueden haber que cocinen todos los días, pero es muy itinerante las ollas. Entonces tenemos barrios, por ejemplo, Chacarita de los Padres, que es un lugar donde tenemos muchas ollas que conocemos personalmente. Entonces quizás en un mismo barrio y en una misma esquina se da la realidad de que sábado y domingo cocina fulana, de jueves y viernes cocina otra vecina, y los lunes y los martes cocina otra vecina. Entonces en un mismo barrio de estas ollas que se habla hay establecidas 3 ollas, quizás hasta en un área de no más de 4 manzanas. Lo que pasa es que se alternan los días por los que cocinan. Uruguay Adelante lo que hace es atender las necesidades de una de estas ollas. Generalmente, por ejemplo, las ollas que cocinan el fin de semana tienen una realidad de que dentro de la población que asiste hay más cantidad de niños que generalmente de lunes a viernes asisten a comedores escolares. Entonces, en ollas que trabajan los fines de semana le damos el kit olla, que le decimos, pero también le sumamos el kit merendero, en el cual va leche en polvo, cocoa, azúcar y insumos que tienen más que ver con un merendero que con una olla. Entonces, la Uruguay Adelante adapta un poco la necesidad de las ollas dependiendo cómo sea la realidad de cada olla y de cada merendero. Así que entonces hay un kit olla y un kit merendero. Y un kit merendero. Bien. Pero tenemos, por ejemplo, algunas ollas que retiran de este kit olla que les decimos para 360 porciones, por ejemplo,
Si tú sos una olla que cocina, vamos a suponer, 4 días para 400 personas, bueno, nosotros entendemos que das 1.600 porciones a la semana. Nuestro kit olla es de 360 porciones. Entonces, a esa olla le tocan 5 kit olla de estos que nosotros armamos para que llegue a la totalidad de lo que necesita para la semana. O sea, marcamos como una media, que es un promedio, es lo que más ajusta a la mayoría de la realidad de todas las ollas. Y en base a esa media, damos casi siempre más para arriba, dependiendo de la cantidad de días que se cocina a la semana. Y lo último, en esta introducción general sobre qué es Uruguay Adelante y cómo funciona, ¿cómo se diferencia de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna? Bueno, primero, de la CPS, que es la sigla que todos conocemos. Bueno, sí. Las grandes diferencias que tenemos a nivel técnico es, Uruguay Adelante es primero una organización social sin fines de lucro y no una organización más de índole quizás política, social, como es la Coordinadora. Nosotros nos enfocamos necesariamente solamente en el tema de la alimentación, por lo menos en esta primera etapa de Uruguay Adelante, que eso es lo otro. Uruguay Adelante aspira en breve plazo a incursionar en otras actividades de índole social y que no sean solamente las ollas. Entonces ya estamos pensando en algunas cosas a nivel de cárceles, en algunas cosas a nivel de personas que salen de estar privadas de libertad, o sea, que se reinsertan en la sociedad. Entonces, hoy en día nuestro puntapié inicial fue el tema de las ollas, pero ya como, entre comillas, en carpeta, entre los que estamos trabajando, estamos pensando en qué otros proyectos fuera de las ollas tenemos. El métier que tenemos hoy es las ollas netamente porque es la urgencia más grande. La gran diferencia que tenemos con la Coordinadora Solidaria es que, por ejemplo, a la hora de que las ollas retiren los insumos, en el caso de Uruguay Adelante, nosotros nos comunicamos con las ollas entre lunes y martes, nos plantean cuál fue la necesidad que tienen la semana, cómo les fue con los insumos la semana anterior, o sea, tenemos un contacto muy directo con nuestras ollas. Entonces el jueves, cuando pasan a levantar los insumos, hacen una cola, te diría, como si estuvieran pasando por un lugar de expendio de comida, de manera muy ordenada, y en no más de media hora, 40 minutos, la olla retira los insumos que tiene para la semana. La gran diferencia con la Coordinadora es que la Coordinadora, por devenir de lugares sociales diferentes, trabaja de una manera muy diferente, funcionando muy similar a plenarios, a reuniones que son más de índole político. Entonces, nosotros hicimos foco en ver cómo le facilitamos a la doña que cocina en la olla los insumos de la manera más rápida posible, entendiendo que esta mujer, más allá de venir a buscar los insumos a Uruguay Adelante, como podría retirarlos a la CPS, tiene hijos, una casa que atender y dar de comer en su barrio al resto de los vecinos. Entonces, nosotros intentamos facilitarle en tiempo lo más posible todo a esta señora. Una de las cosas que tenemos hoy en día, no se diría que en contraposición, porque de hecho nosotros estamos trabajando con la CPS, eso es otro detalle no menor. Públicamente hemos quedado como actores diferenciados, cuando en realidad somos y con algunas diferencias y con algunas discrepancias, ahora hablaremos de ella, pero ustedes trabajan con la Coordinadora. De hecho, nosotros trabajamos con la Coordinadora porque todo el año pasado, primero, Uruguay Adelante, las gallinas que manejó, se repartieron en partes iguales entre las ollas que teníamos nosotros, por decirlo de una manera, y entre la Coordinadora. De hecho, a muchas de las personas que han salido hoy en día en prensa, vamos a usar un término bastante gauchesco, a pegarnos, son personas que yo personalmente, como a Brenda del Cerro y otras más, le he acercado durante muchas semanas alimentos a través de Uruguay Adelante. El tema se politizó y se partidizó cuando apareció el actor del Mides. Pero de hecho, por ejemplo, la Coordinadora viene retirando gallinas de Uruguay Adelante hace más de... Por lo menos tenemos un preacuerdo que hicimos hace cerca de 2 meses, en los cuales semanalmente Uruguay Adelante le brinda a la CPS 2.600 kilos de gallina semanal. Es un número grande de proteína cárnica y créanme que en el mercado es un número grande también en dinero. Entonces, Uruguay Adelante ya de por sí viene colaborando con a esta altura cerca de 17.000 kilos en lo que va de este año, puntualmente desde mediados de febrero hasta ahora, a la Coordinadora. Entonces, en ningún momento hemos desconocido a la Coordinadora y en todo momento nos hemos acercado. De hecho, también en estos días, en taller hoy y demás, soy yo el contacto un poco con la CPS, estamos terminando de afinar el lápiz, como se dice, para firmar otro acuerdo más en el cual no solamente le proveamos lo que va a venir, entre comillas, a través del Mides, sino incrementar la cantidad de gallinas que le damos y también sumarle verduras. Entonces, un poco esto ha pasado como que mediáticamente o a nivel de prensa hay una no conciliación entre los dos actores, pero de hecho la Coordinadora está aceptando ya hace muchos meses la ayuda de Uruguay Adelante y de hecho venimos trabajando en conjunto, con diferencias de cómo se atiende el tema social, y básicamente Uruguay Adelante
al no ser un actor político, no ha salido a manifestarse en los medios de la misma manera que se manifestó la coordinadora. Porque entendemos Está que no claro, se comprometía tampoco. está claro algo de eso, sí. Ahora vamos a profundizarlo, pero me queda una última pregunta. Ustedes no hacen la distribución, por lo que entiendo, ¿no? Ustedes Nosotros, acopian, nosotros tenemos como, pero como las un ollas van a pick-up center. retirar al depósito, ¿es así? En nuestras ollas, en la gran mayoría sí, porque la gran mayoría desde el año pasado, cuando empezó esto de Uruguay Adelante, en especial a distribuir mucha comida, yo estaba también en la zona del distrito F, y me sucedía esto: los martes me llegaba la verdura real, que los miércoles me llegaba la gallina, y no tenía capacidad de frío en aquel momento del año pasado. Entonces, por un hecho lógico de que los insumos se tenían que ir rápido, todas las ollas que nosotros proveíamos venían hasta ese lugar. Esa misma dinámica de que de hecho se dio el año pasado, continuó en este año, y nosotros entendemos que para la realidad, en especial de las 140 ollas que tiene Uruguay Adelante, le es la mejor manera el acercarse a este lugar que tenemos, porque de hecho también en nuestro estudio que hicimos de ollas, cerca del 70% de las ollas que manejamos se encuentran en alrededores del lugar donde estamos. O sea, Uruguay Adelante nos instaló su pick-up center en 18 y Ejido. Lo instalamos a media cuadra del hipódromo Maroñas, entendiendo que la realidad de la población más vulnerable queda sobre esa zona. O sea, por eso también estratégicamente se elige el lugar. Pero sí es cierto que las ollas pasan a retirar los alimentos por nosotros, pero justamente por una decisión misma de las ollas que retiran semanalmente en Uruguay Adelante. Les queda mucho más cómodo, viven mucho más cerca en la mayoría del lugar donde estamos, y como la dinámica es tan rápida, no es que tienen que ir a un lugar y perder 4 o 6 horas estando en un plenario para después retirar la comida. No, se agendan casi siempre en cuestión de 2, 3, 4 horas del día, retiran la mayoría de las ollas un jueves, un viernes la comida. Les es muy rápido y les es muy cómodo. Sería más que interesante que la prensa consultara muchas de estas ollas, que hoy en día no son las que están saliendo obviamente a la prensa, y la relación con Uruguay Adelante es como bastante estrecha y de mucha confianza. De hecho, ya volvemos. Vamos a hablar de eso enseguida, justamente en la segunda parte. Ya seguimos en diálogo con Jesús Graña, chef, sommelier y comunicador, coordinador de esta organización Uruguay Adelante. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció la semana pasada un apoyo de esa cartera de al menos 115 millones de pesos para atender la situación de ollas populares y merenderos de todo el país. El dinero saldrá del Fondo Coronavirus. En el interior serán las intendencias quienes recibirán parte de esos recursos para la compra, el suministro, la logística y el registro de las ayudas que se otorguen. En la zona metropolitana, en cambio, esa tarea estará a cargo de la Asociación Civil Uruguay Adelante. ¿Qué es Uruguay Adelante? ¿Cómo será su trabajo? De eso estamos conversando con Jesús Graña, coordinador de esta institución. Graña, vayamos a esto, vayamos a las novedades, a las de las últimas horas. Bartol habló de un aporte a ollas y merenderos de 115 millones de pesos hasta el 31 de julio. De ese dinero, 65 millones son para ollas y merenderos en Montevideo, y la ayuda se canaliza, está previsto, a través de Uruguay Adelante. El resto, 50 millones, destinados a ollas y merenderos en el interior, pero en ese caso canalizados a través de intendencias. Después del 31 de julio, la ayuda se puede ampliar hasta 200 millones de pesos hasta fin de año, siempre con dinero del Fondo Coronavirus. Primero, hubo críticas a propósito de cómo se demoró la definición de esta ayuda que había sido anunciada hace ya varias semanas. ¿Cómo manejaron ustedes este aspecto, esto del retraso? Lo que pasa, esto hay que entender también. Primero, para clarificar un poco el tema, nunca en realidad se cortó del todo, por decirlo de una manera, el apoyo del Estado al tema de ollas. De hecho, hubo un acuerdo que se firmó con el INDA en diciembre, por el cual el gobierno brindó en diciembre, enero y febrero apoyo a ollas populares, y de hecho nosotros estamos metidos dentro de este mundillo. Hasta cerca de mediados de marzo, casi finales de marzo, siguieron estando todavía los aportes del INDA por entrega a ollas populares. Lo que pasó es que, o sea, obviamente no hubo una superposición entre lo que fue el acuerdo anterior y lo que pasó con este. Quizás se demoró una semana entre medio, pero nunca hubo un momento en el cual un break, un corte, por el cual el gobierno estuviera ausente durante un mes y medio. Lo que pasó es que estaba corriendo este acuerdo del INDA, del que estaba corriendo, y de hecho
Estoy casi seguro que hasta la semana que rondó el 20 y algo de marzo se entregó insumos secos y verduras a la Coordinadora Popular Solidaria en los puntos de acopio que ellos habían planteado. Y el acuerdo con el INDA, nosotros lo firmamos, salió en los medios la semana pasada, pero en realidad lo firmamos la semana anterior y ya nosotros, una semana antes de que en realidad saliera esto como públicamente, ya estábamos entregando alimentos con este dinero que había venido de este fondo. Ahora, entonces, después de que el Mides... Sí. Sí, así que lo que ustedes dicen es que no hubo una discontinuidad importante, hubo, pero mínima, pero... Fue mínima, fue la mínima, obviamente, para que un tema tan sensible como este se establezca nuevamente en la prensa, o sea, para que no, justo pasó a ser un tema de fervor en prensa, pero de hecho no es que el Estado es un Estado ausente. Bien. No era por contradecirte en el inicio, inclusive, pero el año pasado la cantidad de alimentos que nosotros veíamos que se destinó a través de canastas y demás por el SINAE también a población vulnerable de Montevideo fue muchísimo, o sea, repetir reiteradas veces que el Estado estuvo ausente pasa a ser una verdad que no es del todo cierta. Entonces creo que sería bueno, no lo voy a defender yo, obviamente que sean las personas del Mides quienes hablen de esto, pero el Estado estuvo siempre presente de una manera o de otra. Creo que lo diferencial, en este caso, con el tema de este aporte puntual de ollas, este es el aporte más grande en la historia del Uruguay. O sea, yo tengo 43 años, mi familia deviene todo el mundo de política, de las dos puntas, y nunca en Uruguay se había dado una cantidad de dinero tan importante como esta olla. Y puntualmente creo que para que la gente entienda un poco, este tema de la pandemia de alimentación no es un tema de Uruguay. Yo que miro prensa del resto del mundo y que estoy muy metido en el tema de la comida, hay ollas populares en este momento en Italia, en Francia, en España, en Sao Paulo. Sí, tienen distintos nombres, pero el instrumento, la herramienta entonces, se utiliza en buena parte del planeta. Sí. Ahora, exactamente. Vayamos a la discusión que se generó acá en estos días. Cuando el Mides anunció el acuerdo, desde la Coordinadora Popular y Solidaria, de la que hablábamos antes, se denunció una presunta tercerización de la asistencia a ollas y merenderos. Se habló hasta de privatización, ese fue otro término. Pregunto, ¿por qué el Mides elige a Uruguay Adelante? ¿Hubo algún proceso competitivo, por ejemplo? O sea, lo elige puntualmente porque vamos a ser bastante claros con este punto. Uruguay Adelante es el único que presenta un proyecto como tal para asistencia a ollas. Nosotros el año pasado elaboramos, muchas de las personas que trabajamos en Uruguay Adelante somos de perfil técnico dentro de la gastronomía. Entonces elaboramos un proyecto en el cual primero entendimos cuál era la realidad de olla. Para esa realidad elaboramos cuál sería el ideal de la comida, que ese es un gran tema. Uruguay Adelante cambió notoriamente la calidad de la comida que se le entrega a las ollas. En base a ese análisis y a eso le presentamos al gobierno, primero en julio, después en agosto y después en diciembre, diferentes tipos de planes que se amoldaban para poder para poder atender esta emergencia que era el tema alimenticio rápidamente. Entonces, Uruguay Adelante accede a este fondo básicamente porque es la única institución. O sea, la iniciativa fue de ustedes. La iniciativa fue de ustedes, no es que haya habido un llamado al que ustedes se presentaron, la cosa fue al revés. Nosotros golpeamos la puerta desde el año pasado planteando que entendíamos mucho este tema, que de hecho, si el Montevideo se dividía en dos actores, el actor Uruguay Adelante el año pasado era el actor que más comida había movido y que más entendía del terreno, pero por el lado de que nosotros veíamos el tema de la comida como un tema netamente social, no social político partidario. Entonces, pero por ejemplo, la coordinadora de ollas populares sostiene que la distribución de alimentos, estas que ustedes van a encarar ahora de manera ya formal, con recursos provenientes del fondo coronavirus, podía hacerla el Mides, la podía hacer el Ministerio de Desarrollo Social, el Estado. ¿Por qué recurrir a Uruguay Adelante en la zona metropolitana? Después de todo, en el interior, en buena parte del interior, lo van a hacer las intendencias. ¿Por qué recurrir a Uruguay Adelante? Porque creo que fuimos la herramienta más efectiva para que esta distribución se hiciera de una manera como equitativa. O sea, primero, esta ayuda es 10 veces más grande que la ayuda que se destinó anteriormente de parte del Estado. Entonces, los volúmenes que estamos manejando de comida son mucho más grandes. Hay que entender un poco de que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de cuánta comida se va a distribuir en la semana, hablamos de 60 toneladas, 50 toneladas, 80 toneladas. Entonces,
hay que entender que para que también ese alimento llegue a una olla, tiene que tener por detrás una logística que no es ir hasta el almacén de la esquina, comprar con la plata que me da el Estado y salir a distribuirla. Entonces, una de las cosas que carece quizás la coordinadora es de entender de esta logística que va hacia atrás de ellos, como que se focalizan en tener comida en un lugar, en un centro de acopio que ellos determinen. Para que esa comida llegue a ese centro de acopio, hacia atrás hay una logística que hay que ponerle pienso. Bueno, Uruguay Adelante le puso mucho pienso a esa logística para que justamente dinero que provenga del Estado, si no está bien invertido y a su vez, si no tiene una logística de cómo se entrega, no llega a un buen punto. Entonces, sí, pero la otra posibilidad hubiera sido la Intendencia. Supongamos, en el caso de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, en el caso de Canelones, la Intendencia de Canelones. Veía declaraciones que han hecho justamente algunos voceros de la coordinadora que hablaban de que ya tienen ese tipo de vínculo con la Intendencia de Montevideo en especial. Pero, por ejemplo, para que tengas una idea, y esto por eso sería muy interesante también que todos los actores que formamos parte de esto contáramos como la verdad de trastienda. Nosotros venimos coordinando y armando ahora con la coordinadora las futuras entregas de estos acuerdos que vamos a firmar. Y yo, de hecho, este sábado le entregué a la coordinadora como a cuenta del futuro acuerdo 6.000 kilos de comida pesados que yo los cargué con un montacarga en un camión. La realidad fue que de parte de nuestra organización estábamos en tiempo y en hora para entregar estos insumos, y de parte de ellos les costó un poco organizarse, pero porque de hecho están en muchas más cosas que solamente la comida. O sea, yo creo que la gran diferencia tiene la coordinadora con Uruguay Adelante es que Uruguay Adelante está pensando en cómo distribuir comida y en cómo comprar comida de calidad y en cantidad para las ollas. La coordinadora, y dado los hechos de prensa que salieron ayer a nivel de la tele, tiene muchos más puntos de importancia a la sociedad que solamente la comida. Están hablando de temas sociales, de temas con respecto al referéndum y demás. Entonces, Uruguay Adelante, desde el año pasado se viene enfocando y solamente mirando cómo hace para solucionar temas de olla. Yo creo que la coordinadora, por devenir del tema social que viene, tiene muchos más temas en la palestra social que solamente el tema de la comida. De hecho, por eso todos vimos ayer en prensa una olla reclamando, con grandes camisetas anunciando algo. Entonces, ¿cuál era el fin? ¿A qué alude con las camisetas? ¿Cómo? Las camisetas tenían la LUC y un signo tachado. Entonces, cuando tú salís a la prensa a reclamar comida y sos 6 personas vestidas con remeras todas blancas, con un mismo dibujo adelante, ¿cuál es el mensaje que estás queriendo transmitir? ¿El de ver cómo conseguís comida, o el de ver cómo le preguntás al Estado por qué trabajó con comida a través de un cierto operador, o en realidad estás haciendo una campaña a favor de otra movida que un cierto partido político está buscando? Entonces, nosotros como Uruguay Adelante nos paramos frente a la sociedad como una organización sin fines de lucro y que aparte somos apartidarios. ¿Y esto por qué lo decimos mucho? Porque ya salió también públicamente, la mayoría de algunos periodistas amigos escarbaron a nuestras familias, y entonces Santi obviamente deviene de ser una persona que en algún momento milité con los blancos, y mi familia deviene toda de la izquierda, y de la izquierda bastante más ultra. Entonces creo que también desde Uruguay Adelante nosotros mostramos a la sociedad una fotografía en la cual un actor de izquierda y un actor se podría llamar de derecha, o dos personas de partidos contrapuestos, hoy en día trabajan con un fin único, que es ver cómo dar comida a ollas populares. Entonces, nosotros logramos sacarle el tema partidario, la camiseta del tema de las ollas populares, y lo transformamos necesariamente en una emergencia alimenticia. Para mí lo más importante es que haya comida en una olla popular, y no que haya comida y a su vez al costado una papeleta para firmar. Bueno, ese es todo un tema de especulación, ¿no? ¿Cuál es la afiliación? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el alineamiento de Uruguay Adelante? Tiende a ubicárselo cercano al Partido Nacional, ¿no? Pero es una afiliación que se da por transitiva, como que si yo dijera que toda aquella persona que deviene de una familia alemana puede tener alguna vinculación con el nazismo. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Es puntualmente la gran mayoría de los voluntarios que forman parte de Uruguay Adelante, y esto porque los conozco con nombre y apellido, casi todos son personas de izquierda. Entonces, el vincular a una asociación porque presentó un proyecto a un gobierno y consiguió un fondo para destinar comida a ollas populares, solamente por eso vincularlo a un partido, me parece como un pensamiento bastante pobre en realidad, cuando en realidad el corazón de la organización y personas como yo somos nuestro vínculo es bastante más social con la izquierda y con pensamientos de la izquierda que con los de este lado. Lo que nosotros entendimos es que, hablando como si fuera una fotografía, nosotros conjugamos a Peñarol y a Nacional en una misma foto, buscando cómo mejoramos
si pudiéramos parafrasear, al mundo de las ollas como si fuera el fútbol uruguayo. Entonces, nadie le discute al maestro Tavares cómo funciona la selección y todos aunamos miradas en que la selección y la Celeste ha sido un gran proceso para el fútbol uruguayo. Y no patea para ningún cuadro, no patea ni para el Peñarol ni para el Nacional. Bueno, Uruguay Adelante, parafraseando esta imagen del fútbol, intenta hacer lo mismo. O sea, nos formamos con personas de más de un partido intentando ver cómo solucionamos este tema. Y no nos estamos quedando justamente en la discusión partidaria, porque entendemos que Uruguay Adelante no es un actor político partidario. Entonces, yo no puedo salir a contestarle a la CPS que yo soy de tal partido y de otro, porque no es un saco que a mí me quede. O sea, yo no soy un actor político partidario como sí la hace la CPS. Finalmente, entonces, la coordinadora dio apoyo crítico al acuerdo. Tuvo sus discrepancias, marcó las diferencias, pero lo aceptó. ¿Ahora van a trabajar juntos entonces? Ahora vamos a trabajar juntos y de hecho, hasta el día de ayer yo me estuve hablando con la gente de Solidaridad UI, que básicamente son los chicos de la Facultad de Ingeniería, que han hecho toda la parte de gestión de la coordinadora. Con más de una persona de la coordinadora estuve hablando ayer. Durante el fin de semana yo también me estuve hablando con gente del plan ABC de la Intendencia. Entonces, Uruguay, y lo hablo yo personalmente porque he sido yo el que se ha hablado con la Intendencia, con la coordinadora y con el MIDES. Entonces, en todo momento hemos intentado, y lo estamos logrando, es articular. Esa es como la gran función de Uruguay Adelante. Y el por qué destinar las cosas a través de un privado, que es la pregunta que todo el mundo se hace, y es, el Estado hoy en día, yo vengo del mundo empresarial de la gastronomía, por haber trabajado en algún momento en empresas que fabricaban comida para el Codicen. En este gobierno y en los 3 gobiernos anteriores, y así sucesivamente, el Estado, a través del Codicen, a través del MIDES, a través del INDA, a través del INAHUA, a través de un montón de cosas, compra comida a privados. O sea, le compra comida para ver cómo facilita cosas. Porque yo creo que el métier del Estado es velar la totalidad del asunto que está. Y no necesariamente algo puntual. Entonces nadie discute en este país de por qué Teima u otra empresa construye la carretera y no la hace el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado entiende que a través de una empresa privada o una organización privada logra mejores cosas que haciéndolo en sí mismo, porque quizás no es el métier del Estado construir rutas, construir puentes, como quizás no es el métier del Estado, en este caso, administrar comida, porque el métier del Estado es ver cómo la población tiene la comida, pero la logística de eso encontró que a través de un privado la puede organizar de mejor manera, como otro montón de cosas en las cuales hay obras públicas, privadas, y que favorecen a la totalidad de la población. Hacemos la segunda pausa y ya venimos con 2 o 3 preguntas finales. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con Jesús Graña, coordinador de Uruguay Adelante, esta institución con la cual el MIDES hace un convenio para que sea quien se encargue de la gestión del dinero que a partir del Fondo Coronavirus se destinará a la zona metropolitana a efectos del apoyo a las ollas populares y merenderos. Graña, tengo cantidad de preguntas que han ido planteando los oyentes, a ver si podemos incluir varias en estos minutos. Uno, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué hacen profesionalmente ustedes? ¿De qué vive Jesús Graña, por ejemplo? Preguntan algunos. Jesús Graña, ¿de qué vive? Bueno, Jesús Graña vive, aunque no crean, de ser cocinero. Trabaja hoy en día en un magazine de la tarde, de un canal de los de aire. Soy el cocinero de día a día de un magazine de tele. También soy consultor gastronómico. De hecho, tengo algún restaurante que en esta época de pandemia le estoy reacomodando la carta y demás. Y soy un cocinero de domicilio. Hace ya muchos años me dedico a ir a los hogares, como hacían las señoras de antes, con mis ingredientes y dejar cocinado en casas menúes para el día, menúes para congelar y menúes para la semana. Básicamente vivo de cocinar. Otra pregunta, ¿dónde están los nutricionistas en ese equipo para definir qué es lo que se destina a cada olla popular, en esos kits, etcétera? Bueno, de hecho hay 2 nutricionistas en el equipo, o sea, no hay uno. Una, Belén, que es una de las nutricionistas deportivas que tenemos en el equipo, y de hecho yo en mi formación de cocina, dentro de lo que estudié de gastronomía, que fue bastante, unos muchos años, tuve una formación nutricional. De hecho, en esta última empresa que trabajé formalmente, yo fui el último gerente y jefe ejecutivo de la compañía que manejó la alimentación de Montes del Plata, en la cual se producían 6.000 desayunos, 6.000 almuerzos y 6.000 cenas. Yo dirigí ese proyecto durante un año, me encargué de controlar un equipo de 250 personas, entre ellos tenía a cargo un equipo de 12 pisos nutricionistas. Entonces, entiendo mucho de alimentación, inclusive de alimentación de ese estilo, de alimentación de obra para obreros, fue lo que más he hecho en mi vida. Y creo que en Uruguay
ha sido la obra más grande en la cual se produzcan más cantidad de alimentos todos juntos. Por eso también entiendo mucho de logística, porque no ha habido en Uruguay una referencia de tanta cantidad de comidas hechas en un día en un lugar que no es cerca del área metropolitana. Entonces yo viví personalmente todo el proceso de la construcción de Montes del Plata y apliqué todo lo que aprendí de aquel gran proceso a este mundo de las ollas. Bien, y dos preguntas para terminar. La primera, cuando se releva el mundo de las ollas populares, siempre se encuentra algunas que funcionan sin ayuda estatal, incluso hoy. Salen adelante en base a pura voluntad, respaldo de vecinos. De hecho, el viernes pasado, acá, durante una nota con la ONG Techo, hablamos con la referente en el barrio 24 de enero, en Casaballe, que llevaba adelante una olla y un merendero sin respaldo del Estado, ni del Poder Ejecutivo, ni de la Intendencia, según decía. Más temprano este mes hicimos un informe sobre ollas populares y encontramos una en Carrasco Norte, en Santa María Eugenia, que tampoco recibía ayuda del Estado. En ambas se denunciaba que la necesidad de alimentos, además, era cada vez más urgente. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esas ollas? ¿De quién es la responsabilidad del vínculo con esta operativa nueva? O sea, obviamente la responsabilidad es de todos, que esto es un poco lo que tenemos que hacer. Y nosotros les pedimos a estas ollas que se comuniquen con nosotros. De hecho, para que se entienda un poco, Emiliano, todo el tiempo están surgiendo nuevas ollas y todo el tiempo se están bajando ollas. O sea, el mundo de las ollas es muy cambiante. Entonces, quizás salimos mañana con 60 personas a hacer un relevo de Montevideo. Mapeamos todas las ollas. Seguramente en 20 días esa realidad cambie, las ollas se mudan de lugar, una abra y otra cierra. Entonces, obviamente puede haber en este camino, en especial en esta transición, algunas ollas que, entre comillas, no tengan ningún amparo de nadie. Nosotros les pedimos a esas ollas que se acerquen a Uruguay Adelante y que con gusto las incluimos dentro de la lista de los beneficiarios. Pero puntualmente, yo que conozco bastante el mundo, en especial dentro de lo que es el EFE, he visto surgir ollas en este año un montón, como también vi ollas que dejaron de funcionar porque los vecinos lograron solucionar el tema de alguna otra manera. Entonces, no es una realidad permanente la de que todas las ollas estén todo el tiempo en el territorio. O sea, cambia mucho constantemente esto. Entonces, quizás sí puede haber alguna olla que esté como sin padrino, por decir una manera, pero es por algo meramente circunstancial. Y lo último, todavía no han encontrado el canal. Ustedes, además de gestionar este dinero del Estado, van a seguir utilizando donaciones privadas. Todo el tiempo. Preguntan entonces realidad, algunos oyentes cómo se hace para colaborar en particular con Uruguay Adelante. Les pedimos que, tanto a través de nuestra página que tenemos en Facebook, como en Instagram y demás, se comuniquen con nosotros. Nosotros lo que les planteamos es que todo lo que sean donaciones en efectivo se destinen literalmente, por ejemplo, a proveedores que nos brindan a nosotros sobre verduras o alimentos secos. Puntualmente Uruguay Adelante tiene dentro de su funcionamiento el 60% que viene del Estado, que es este dinero famoso que tú nombraste. Nosotros pagamos alquiler, luz, un montón de cosas que hace que también Uruguay Adelante funcione y que ese dinero proviene del mundo privado. Entonces, también es una verdad de que Uruguay Adelante funciona 60-40. El 60% del funcionamiento viene de este dinero que viene del Estado y se destina únicamente en insumos, y el 40% restante para que nosotros podamos pagar el alquiler del local y demás proviene de donaciones que vienen de privados. Jesús Graña, coordinador de Uruguay Adelante, gracias por atender esta llamada esta mañana, por este panorama informativo de un tema que ahora tiene un salto, que tiene una nueva etapa que nos va a ocupar. Vamos a seguir desarrollando enfoques en esta materia en estos días. Cuando firmemos el acuerdo con la coordinadora, se lo comunicamos a ustedes para que sepan también el público en general, el público que yo que vengo del mundo de la tele, pero para que sepa para la población en general, que llegamos a un buen acuerdo con la Coordinadora Popular Solidaria. Sí, y conversaremos con ellos también, sí. Exactamente, es trabajar en conjunto, o sea, dejemos de dividir la sociedad en esto que todos necesitamos laburar en conjunto, porque el tema del Morspi no es una pandemia de Uruguay, es algo a nivel mundial. Entonces, empecemos, ya que el programa se llama En Perspectiva, a mirar este problema con un poco de perspectiva, a alejarnos del árbol para poder mirarlo. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento, entonces. ¿Está pronto? Gracias. Volvemos, vamos en busca de la tertulia de este martes.